Saludos a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es para mí todo un privilegio poder compartir el día de hoy con ustedes un estudio en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Antes de comenzar el estudio vamos a hacer una oración, pedirle a Dios su bendición, que nos guíe, que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe las verdades que contiene este capítulo y que nos ayude a tener un corazón humilde ante el Señor, permitir que el Espíritu nos transforme y nos lleve a vivir y a comportarnos de tal manera que seamos capaces de dejar siempre el nombre de Jesucristo en alto para la gloria de Dios y por supuesto para la edificación de la iglesia. Así que si me pueden acompañar en este momento en una oración. Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Y Señor, que este estudio sea de tu agrado. Las puertas están abiertas, Señor, para que tu Espíritu Santo comparta con nosotros por medio de esta carta tan hermosa, escrita por el apóstol Pablo, para que nos enseñe, Señor. Enséñanos cómo hemos de comportarnos dentro de la iglesia, porque en realidad de eso se trata este capítulo. No solamente que conozcamos la realidad de lo que Pablo le escribió a la iglesia en Roma, sino que tengamos un corazón humilde para ser obediente a todo lo que tú nos enseñas por medio de ella, para que a ti te traiga honra y gloria y para nosotros, Señor, sea de bendición. Una vez más, Señor, gracias, gracias, y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si son tan amables, por favor, acompáñenme. Vamos a leer de la Biblia Reina Valera, versión año 1960. Vamos a ir al capítulo 13 de la carta de los romanos, o a los romanos. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 10, para procurar conseguir el contexto de lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 14. Así que capítulo 13, versículo 10, vamos a leer corrido hasta el capítulo 15, versículo 3. Y eso debería de darnos el entendimiento de qué está ocurriendo dentro de este capítulo 14. Así que comenzamos a leer de esta manera. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora sí, capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. Hay ciertas versiones que dicen comen vegetales. Y el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme. Uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo
para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así pues, los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿por qué comenzamos con el verso 10 del capítulo 13? Bueno, porque el capítulo 13 nos habla del sometimiento a las autoridades. Y luego de eso nos dice que a la final es en el amor, así lo dice el versículo 10, en el amor donde se cumple toda la ley. El propósito de Dios por medio de la ley era preservar, la ley judía por supuesto, era preservar al pueblo de Israel, del cual habría de surgir un Mesías. Una vez que el Mesías, en este caso por supuesto estamos hablando de Jesucristo, quien nace para cumplir la ley perfecta de Dios, quien ha de ir a morir en la cruz del Calvario por el perdón del pecado de todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, y luego resucita para dar vida, todo aquel que ha experimentado este nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Estamos primero por supuesto hablando de los judíos, porque en la iglesia no existían gentiles para la época, pero los judíos venían de un sistema muy riguroso de leyes. Cuando han puesto toda su fe y confianza en la muerte y resurrección de Jesucristo, la ley ha dejado de ser para ellos. Y la razón es porque ellos, dentro del sistema de leyes de los judíos, también existían los sacrificios. Pero ya que Jesucristo es el Cordero de Salvación que vino a quitar el pecado del mundo, cuando eso ocurre y la persona ha puesto toda su fe y confianza en Jesucristo, quien ha ascendido a los cielos y se ha convertido en el sacerdote supremo entre Dios y nosotros, ya no existen más sacrificios y por ende también la ley deja de existir. Lo que queda para el cristiano, judío y gentil, es la gracia. Pero esa gracia es manifestada en el amor. Y entonces, tomando eso en consideración, en el versículo 10 del capítulo 13 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a regresarnos ahora al capítulo 14 y
vamos a dividir el estudio principalmente en tres partes. La primera parte tiene que ver con recibir al que es débil en la fe. Y no se recibe al débil en la fe para entrar en contiendas, ni tampoco para menospreciarlo, y mucho menos para juzgarlo. Hay un propósito de que dentro del cuerpo de Cristo hayan personas que sean fuertes en la fe y personas que sean débiles en la fe. Y posiblemente en este momento usted se siente y diga, yo soy fuerte en la fe y aquí mi compañero que está al lado es débil en la fe. O posiblemente su compañero al lado esté pensando lo mismo, diciendo que él o ella es fuerte en la fe y que el débil resulta que es usted. Y bueno, vamos a estudiar esto juntos y vamos a entender quién es fuerte y quién es débil. Y a la final, si en realidad el fuerte tiene una ventaja sobre el débil, o si a la final los dos son exactamente iguales ante los ojos del Señor. Aquí la instrucción que da Pablo en el primer verso del capítulo 14 es que se reciba al débil en la fe, pero que no se reciba para contender con él sobre opiniones. Muy importante, como Pablo lo explica allí, sobre opiniones. ¿Tú tienes una opinión? Yo estoy seguro que tienes una opinión con respecto a muchas cosas. Yo tengo muchas opiniones y que por cierto muchas de ellas han estado equivocadas. Si tienes alguna duda puedes preguntarle a mi esposa si es que le llegaran a conocer. Todos cometemos errores en nuestras opiniones. Es importante que dentro del cuerpo de Jesucristo exista una unidad doctrinal, por supuesto, pero que principalmente la unidad sea con respecto a los aspectos fundamentales de la fe. Ahí no puede haber un compromiso de decir yo acepto que tú creas lo que te dé la gana. En realidad, en lo que son los aspectos fundamentales de la fe, tiene que existir una perfecta unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales? Bueno, que existe un solo Dios y que se manifiesta a nosotros por su propia voluntad, se manifiesta en un Dios que es Padre, en un Dios que es Hijo, en un Dios que es Espíritu Santo. Es un concepto posiblemente difícil de entender, pero es un concepto no difícil de conseguir dentro de las Escrituras. Que Dios, Padre, nos permite recibir por su amor a su Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que 3 días más tarde resucite entre los muertos de una manera física, corpórea, que luego de manifestarse físicamente, corporalmente a muchísimas personas por un periodo de 40 días, va a ascender a los cielos para continuar intercediendo como sacerdote por ti y por mí. Esos son aspectos fundamentales de nuestra doctrina. Si creemos eso, estamos por buen camino. Que Jesucristo al nacer nace de una mujer que es virgen, que es María. Indispensable que eso sea una realidad. Lo vemos a través de las Escrituras, pero quien niega esto está negando que Jesucristo sea el Mesías. Y si Jesucristo no es el Mesías, pues en realidad la fe de la que estamos conversando no tendría ningún tipo de sentido. ¿Qué otros aspectos fundamentales? La palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios y no tiene ningún tipo de error. Si nosotros en algún momento consideramos que la Biblia tiene errores, es porque en realidad no sabemos entenderla, no sabemos leerla, o es posible que hemos caído en el error de no estar leyendo la Biblia de la manera correcta. Pero son principios fundamentales. Entonces aquí Pablo está simplemente diciendo que cuando se reciba el débil en la fe, que se reciba no para contender con él o con ella, con respecto a opiniones, porque todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. El verso 2 dice de esta manera, perdón, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Varios maestros de las Escrituras llegan a conclusiones diferentes a lo que se está hablando aquí. Algunos dicen que los que comen de todos es porque han entendido que en Cristo tienen la libertad de comer cualquier cosa, alimentos que han sido o no ofrecidos a dioses falsos, a dioses paganos, a lo que llaman ídolos. Porque en esta época existían muchos rituales religiosos en los cuales la carne que se vendía en el mercado, antes de ser cortada y compartida y vendida entre las personas, había sido ya presentada de antemano a algún ídolo.
Existían muchísimas deidades, falsas deidades, por supuesto, en esta época, que las personas adoraban y ofrecían los sacrificios a los ídolos. Entonces se dice, bueno, estas personas que son fuertes en la fe, ellos comen cualquier cosa, no creen que los ídolos sean seres reales, no son dioses, en realidad, más allá de lo que puedan ser, son demonios. Y otros que son débiles en la fe sienten que solamente pueden comer legumbres, porque tienen un gran temor de que el alimento haya sido ofrecido a estos ídolos, y por ello prefieren no comer la carne. Otros piensan que posiblemente la razón que esto se está diciendo es porque, siendo judíos, muchos de ellos aún tenían un grave temor de que cuando comiesen estaban rompiendo con la ley judía. Se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo, si no me equivoco, creo que es el capítulo 11, en el capítulo 11 de Levíticos, en el capítulo 14 de Deuteronomio, donde se hablan de las cosas que el pueblo de Israel puede comer y no puede comer. Como la iglesia es una iglesia donde existen judíos, entonces muchos de ellos preferían no comer ciertas cosas porque no querían romper las leyes judías. Vamos a conversar posiblemente más adelante un poquito al respecto de eso. Pero ya sea la razón porque la comida es ofrecida a ídolos o porque la comida que están comiendo algunos va en desacato a las leyes judías, algunos simplemente preferían no comer. Entonces tenemos lo que yo pudiese decir dos tribus. Tenemos la tribu que vamos a llamar fuerte. La tribu fuerte es la tribu que puede comer cualquier cosa. Por dos aspectos. Uno, si la carne fue ofrecida a ídolos, no importa. Los ídolos no son nada. Dos, si se está rompiendo alguna ley dietética del Antiguo Testamento, no importa. Porque haber nacido en Jesucristo, esas leyes dejaron de ser, ya pasaron al olvido. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ninguna de esas leyes nos acerca más a Dios. Ese sería el primer grupo, sería la primera tribu llamada, vamos a llamar la tribu de los fuertes. Tenemos una segunda tribu. Esta tribu la vamos a llamar la tribu débil, o la tribu de los débiles. Y no estamos hablando de fuerza corpórea, sino de fuerza con respecto a la fe, a lo que ellos creen. Y con respecto a los débiles, bueno, ellos en realidad puede ser que tengan temor de que la comida haya sido ofrecida a ídolos o que va en contra de las leyes sanitarias o las leyes, las dispensaciones que habían sido dictaminadas por Dios por medio de Moisés en las leyes a los judíos. Así que ellos prefieren, para evitar eso, comen verduras o comen legumbres. Es bien interesante ver que dentro de estas dos tribus vamos a tener personas. Unos van a menospreciar a los otros. El fuerte va a menospreciar al débil. El fuerte va a decir, bueno, pero ¿por qué tú no comes todas las cosas? Y van a comenzar discusiones allí. Al mismo tiempo, dentro de la tribu de los débiles van a haber algunos que van a estar juzgando a los fuertes, diciendo, ¿cómo es posible que tú sí comas eso? No sé si en sus congregaciones pase esto, pero es algo que puede estar pasando en muchas congregaciones, donde las personas discuten con respecto a la comida, a lo que visten, qué clase de ropa estás usando. Existen discusiones dentro de las iglesias con respecto a si una persona puede o no tomar alcohol. Bueno, son discusiones fuertes, créanlo. Pero yo les planteo a ustedes este ejemplo. Si usted es una persona que considera que tomar alcohol está totalmente contrario al buen y correcto vivir de un cristiano, y usted se va a Europa, y supongamos que fue a España, se da cuenta que una iglesia cristiana donde usted ha estado con ellos, adorando al Señor, estudiando la palabra de Dios, está de acuerdo con todo, y lo ha pasado muy bien, resulta que va al restaurante. Y en el restaurante usted pide, por supuesto, un vaso de agua, tal vez una soda. Pero la persona de la iglesia española pide vino. Y usted en su mente está juzgando a su hermano diciendo, ¿cómo es posible que esta persona esté tomando alcohol? Usted posiblemente le va a decir a su hermano, ya sabe que, hermano, no debería de tomar alcohol. Eso no es bueno para usted. Y puede comenzar una discusión. Usted de repente está juzgando al hermano que está tomando alcohol.
Ahora el hermano que toma alcohol, pero ve que usted no está tomándose una copita de vino, a lo mejor lo menosprecia y dice, bueno, pero es que es una cuestión cultural. Y de repente inclusive juzga que usted se haya tomado ese refresco, esa soda, porque puede decir tiene cafeína, la cafeína es una droga, las drogas no son buenas, así que usted tampoco debe tomar eso. A resumidas cuentas, lo que Pablo nos quiere decir con esto es lo que vamos a ver en el siguiente verso. Dice aquí en el verso 4, dice lo siguiente. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El criado ajeno. ¿Por qué nosotros hemos de juzgar la opinión que tiene nuestro hermano con respecto si come o deja de comer, si toma o deja de tomar? No estamos hablando de borrachera y tampoco estamos hablando de glotonería. Las dos cosas sabemos que son pecados y no debería existir dentro de la iglesia y ningún cristiano debería comportarse de esa manera. De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero con respecto a la opinión, si comer o dejar de comer es bueno o es malo, eso es algo donde tenemos que tener siempre el entendimiento de que somos libres en Cristo. Yo sería incapaz de decirte a ti, no te tomes esa bebida o esa cerveza o ese vino o lo que sea, porque en realidad al final yo no soy el Espíritu Santo para ti. Si el día de hoy yo te tengo que decir a ti qué puedes tomar o dejar de tomar, pues significa que el día de mañana tengo que estar al lado tuyo para seguir diciéndotelo. Pero si el Espíritu Santo te dice a ti, no tomes más de eso, entonces ya eso para ti es pecado, porque Dios te va a estar recordando en todo momento, no lo hagas. ¿Por qué es mejor no dejar que el Espíritu Santo sea la guía de nuestros hermanos y por supuesto la guía nuestra? Me tocó hace algo de tiempo ya, un muchacho vino aquí a la iglesia y me dijo, pastor, ¿usted sería capaz de por favor decirle a mi amigo que no fume? Entonces yo vi al muchacho y le digo, mira, tu amigo me está diciendo que te diga a ti que no fumes, así que por favor no fumes. No fumes al frente de él y tampoco fumes aquí en la iglesia, porque aquí tenemos señales en todas partes que indica que no se fume dentro de la iglesia. Así que para que no te regañen, por favor, no fumes. El muchacho me responde a mí, me dice, pero pastor, ¿por qué se lo dice de esa manera? Yo quería que usted lo convenciera de que no fumara. Yo le digo, pero yo no soy el Espíritu Santo. Ni es mi trabajo convencer a nadie de que fume o que no fume. Ese es el trabajo de Dios. Así que hay que dejar que Dios haga su trabajo y su labor en cada uno de nosotros. El trabajo nuestro es este. No juzgar al criado ajeno. Tanto tú como yo somos criados del Señor. No estamos aquí para juzgarnos los unos a los otros. De hecho, estamos aquí para edificar y para servir al Señor. Y si somos capaces de edificarnos el uno al otro en el servicio al Señor, estamos haciendo una buena labor. Algo muy hermoso de esto es que dice de esta manera, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno piensa que el hermano de repente se va a caer porque está haciendo esto o aquello, tiene una opinión contraria a la nuestra, pero el Señor es poderoso para hacer que nuestro hermano o hermana se mantenga firme, porque es el Señor el que va a perfeccionar a esta persona de acuerdo a su perfecta voluntad. El propósito de Dios es transformarte a ti y a mí en la imagen de Jesucristo, y Él va a cumplir con su propósito. Así que si yo te fuese a hacer una pregunta para que luego cuando ustedes se reúnan tengan una oportunidad de conversar con respecto a este pasaje, mi pregunta sería si eres fuerte o eres débil en la fe. Según el pasaje, al parecer, el fuerte es el que come de todo y el débil es el que solamente come legumbres. Te hago otra pregunta. ¿Quién es el fuerte en una congregación donde unos piensan que pueden tomar licor y otros piensan que no? Dense cuenta, creo que es una pregunta importante. El que siente que tiene la libertad en Cristo de tomarse una copa de licor, una copa de Jerez, o de vino, o de cerveza, puede decir, yo sé que en Cristo, por mi fe y porque la salvación es por medio de la gracia, no me afecta para nada tomarme ese licor. Yo soy fuerte en mi fe, por ende puedo disfrutar de ese alcohol, de ese vaso, sin ningún tipo de problema.
Puede haber otro que diga, yo no tomo porque yo soy fuerte en la fe. Porque yo soy tan fuerte en la fe que a mí mi fe me indica que el tomar alcohol puede servir de piedra de tropiezo para otra persona. Por ende, como soy fuerte en la fe, no tomo alcohol. Eso demuestra mi fuerza. Entonces, dése cuenta, tenemos a dos personas que piensan diferente y los dos creen que son fuertes en la fe. Bueno, te pregunto a ti, ¿eres fuerte en la fe o eres débil en la fe? Y últimamente, sea que eres fuerte en la fe o débil en la fe, tienes que saber que el Señor es poderoso para mantenerte firme. Parece que eso es muy importante. Vamos a seguir con la segunda parte de este estudio, a partir del verso 5. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La pregunta para esta sección del estudio sería, ¿hay diferencia entre día y día? ¿Y quién es el juez para decir si esa diferencia existe? ¿Okay? ¿Hay diferencia entre día y día? ¿Y quién es el juez para determinar si esa diferencia existe? Hoy por hoy hay congregaciones que juzgan a otras congregaciones por el día en el que adoran al Señor. Tenemos a las iglesias sabatistas, las iglesias que piensan, mira, si Dios instituyó el día sabático y lo puso dentro de la ley de Moisés, lo que llaman los 10 mandamientos, si esa ley está dentro de los 10 mandamientos, debería de ser cumplida hasta el día de hoy. Por ende, hay que mantener el día sabático de manera santa, no olvidarnos de cumplir el día sabático. Otros, por supuesto, dicen, bueno, Jesucristo es mi día sabático, Jesucristo es mi semana sabática, es mi año sabático, Jesucristo es mi descanso. Yo no pongo mi confianza en adorar al Señor un día, yo adoro al Señor todos los días. Y yo descanso en Cristo todos los días. Por ende, para mí, adorar al Señor todos los días son iguales. Hay otras personas que tal vez no son necesariamente sabatistas, en el sentido de que buscan descansar el día sábado, pero lo son de cierta manera porque para ellos el día de descanso es el día en el cual Jesucristo resucitó entre los muertos, que es el primer día de la semana, lo que nosotros conocemos como el día domingo. Entonces, para ellos su descanso tiene que ser por obligación el día domingo. Y son capaces de juzgar a otros cristianos si estos cristianos no descansan el día domingo. Por supuesto que en nuestra sociedad es un poquito difícil. Si usted es un doctor y lo llaman para hacer una operación de emergencia a las 2 de la tarde, un día domingo, usted dice, no puedo ir porque este es mi día de descanso. Voy mañana. Si quiere, mañana a las 6 de la mañana estoy allí. Me dicen, bueno, pero usted es el único doctor que tiene esa especialidad y si usted no opera a las 2 de la tarde se nos muere el paciente. Bueno, no podemos hacer nada porque este es mi día de descanso. No, obviamente un doctor no piensa así, un doctor entendería, yo tengo que ir y asistir al paciente. Pero muchas personas pudiesen juzgarlo. Ahora usted puede decir, bueno, eso se entiende en el caso de los doctores, en el caso de los policías, en el caso de los bomberos, pero no se entiende en el caso de un plomero. Un plomero tiene que descansar el día domingo. Bueno, pero si ese es el caso y estamos en su casa y se le explota la tubería y se empieza a llenar toda la casa de agua y es un día domingo y usted es un hombre muy religioso, posiblemente usted también quisiera que el plomero pasara por su casa ese día para poder ayudarle. Así que la pregunta está ahí sobre la mesa. ¿Existe algún día mejor que otro día o todos los días son iguales? Aquí Pablo dice de esta manera. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. ¿En dónde? Según el pasaje dice, plenamente convencido en su propia mente. Últimamente, lo importante es que tú y yo estemos totalmente convencidos, ya sea que un día es más santo que otro o que todos los días son iguales, que nosotros estemos convencidos. Porque yo no puedo obligarte a ti a que tú sientas que el día sábado tienes que orar al Señor. Y lo contrario también es verdad, no puedes tú
imponerme tu criterio a mí de que yo no debo hacer los días sábados. Creo que el mejor de todos los criterios es pensar que todos los días son iguales. Pero ese es mi criterio, ¿cómo te lo puedo imponer yo a ti? Y cuando digo todos los días son iguales es porque a Dios gracias estamos vivos el día de hoy. Y si estamos vivos el día de hoy es para adorar al Señor, para conocerle mejor, para disfrutar más de Él y para compartirlo con otras personas. Verso 6 en adelante dice esto: el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces dense cuenta, ahí estamos colocando a la par comer y adorar en un día en particular. O dejar de comer y no adorar en un día particular. Y aquí te está diciendo el escritor, eso está de acuerdo a tu propia conciencia. Tú tienes que estar totalmente convencido cuando se trata de adorar y de comer, con respecto a algún día en particular, con respecto a qué crees tú. Tienes que estar totalmente convencido. Si crees que todos los días son iguales y que puedes comer cualquier cosa, eso es entre tú y Dios. Y la razón de que eso está bien es porque tú le estás dando gracias a Dios. Así que si tú comes una comida, tú oras por ella. Señor, bendice este plato de alimento, santifícalo. Yo particularmente siempre oro por mi esposa porque con muchísimo cariño y esfuerzo lo preparó. Y también pido que Dios bendiga a todas aquellas personas que están pasando por necesidad. Eso es parte común de mi oración cuando oro por los alimentos. Pero si yo dejo de comer, si algún día en particular que estoy haciendo ayuno, digo, ¿sabes qué? No voy a comer. También lo estoy haciendo para el Señor. Señor, el día de hoy no quiero comer. Quiero ayunar por ti. Y hay oportunidades en que te soy totalmente franco. Simplemente ayuno porque comí demasiado el día anterior. Y sé que si no comienzo a ayunar un poquito más, no voy a caber en los pantalones. Pero no es de eso de lo que está hablando el texto. Aquí dice, si uno vive, no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Y así pues también si uno muere para el Señor. Si tú estás vivo en la carne, vives para servir al Señor. Pero si tú te das muerto en la carne, es porque naciste también en el Espíritu y estás vivo para el Señor o estás muerto para el Señor. Las dos cosas en realidad a la final son lo mismo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Si tú reconoces que vives para Cristo o que estás muerto para las cosas del mundo. Pero al final las dos son exactamente igual, porque no puedes estar vivo para Cristo y vivo para el mundo al mismo tiempo. Entonces la pregunta que yo plantearía en este caso, vamos a seguir con el verso 9 para poder cerrar esta parte del estudio, sería, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Cristo ha muerto y ha resucitado para dar vida, tanto a aquellos que están muertos como los que están vivos. Los que están muertos murieron antes de Jesucristo, pero creyeron que habría de venir el Mesías. Ellos están vivos también en Jesucristo. Y nosotros que estamos vivos, que algún día vamos a partir de estos cuerpos, no vamos a morir, sino tenemos vida eterna. Pero para eso vino Jesucristo a este mundo. Entonces la pregunta, una vez más, y se las presento a ustedes, ¿hay diferencia entre un día y otro? Y si es que lo hay, ¿quién es el juez que determina cuál es la diferencia entre esos días? Ahora vamos a seguir adelante con el verso 10. Y la pregunta sería con respecto a juzgar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces yo te pregunto a ti, ¿juzgas tú a tu hermano? Yo tengo que ser totalmente honesto. Hay oportunidades en las que yo he juzgado a las personas y me he dado cuenta que mis juicios han estado de manera incorrecta. Y muchas veces me atrapo en el medio del juicio. Juzgo a una persona por cómo se viste, por cómo habla, por lo que está expresando. Y tengo que detenerme en el medio del juicio y pedirle a Dios que me perdone. Y decirle, Señor, perdóname, yo no soy quien para andar juzgando a esta persona. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos dice en el 7º capítulo de Mateo, aparte de las beatitudes, dice, con la medida que tú midas serás medido. De la manera que tú juzgues, también serás juzgado. Yo prefiero no ser medido ni juzgado con las medidas que yo tengo, porque como ser humano que soy, las medidas y los juicios míos no son correctos.
Así que muchas veces cuando me atrapo haciendo juicios o midiendo a las personas de acuerdo a mi criterio, tengo que decirle, Señor, perdóname, Señor. Tú conoces a esta persona, tú sabes la obra que estás haciendo en él. Tú sé el juez, porque Dios es un juez bueno y misericordioso. Yo puedo ser un juez poco imparcial y muy poco misericordioso. Sigamos con el versículo 10 en adelante. Leamos, dice esto: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué estamos nosotros perdiendo el tiempo juzgándonos los unos a los otros cuando sabemos que viene un día en el cual inclusive nosotros, sí, nosotros siendo salvos por la gracia, también hemos de compadecer? Nos estamos compadeciendo para ver si vamos a pasar la eternidad en el cielo. Eso ya está garantizado. Eso fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. Pero vamos a compadecer. ¿Y compadecer para qué? Bueno, vamos a compadecer de las cosas que se hicieron. Si se hicieron para el agrado de Dios o lo hicimos de manera egoísta, si los juicios que hicimos estuvieron correctos o incorrectos. Todo esto hay que darle cuenta al Señor. ¿Y por qué vamos a compadecer ante Jesucristo? Bueno, porque ante Él es donde toda rodilla ha de doblarse y donde toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios. Así que de esta manera, si sabemos que eso va a ocurrir, ¿por qué? ¿Por qué perdemos nuestro tiempo y esfuerzo siendo jueces de los unos y los otros? No digo con esto que no es necesario juzgar, pero si vamos a juzgar, tenemos que juzgar de manera correcta. Y siempre tenemos que dar cabida a la misericordia, porque aquel que es misericordioso también recibirá misericordia. Versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él es inmundo. Pablo ya está diciendo de antemano, eso también lo podemos ver. Si ustedes tienen una oportunidad, se van al libro de Hechos de los Apóstoles, se van al capítulo 10, y ustedes se van a dar cuenta allí cómo Dios le revela a Pedro que todas las cosas que él ha hecho y las ha santificado no se pueden considerar inmundas. De hecho, le está enseñando, dos cosas le está enseñando. Uno, que podía comer cualquier cosa. Y dos, que los gentiles, cuando fueran aceptados por Dios, no podían ser rechazados. Dios había eliminado la barrera que existía dentro de los judíos o entre los judíos y los gentiles. Esa barrera que los separaba, o ese muro que los separaba, fue borrado con la sangre de Jesucristo. No se podía juzgar a las personas por las cosas que comieran. Luego en la carta a los Gálatas, en el 2 capítulo, nos damos cuenta cómo Pablo tuvo que enfrentarse a Pedro. Dice Pablo que se le presentó a Pedro y le dijo a Pedro que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro con respecto a lo que estaba pasando allí en Antioquía? Le estaba diciendo o estaba actuando ante los judíos como que él no hubiese comido cosas que los judíos rechazaban por su ley dietética, cuando él ya había estado comiendo con los gentiles. Es fácil caer en esa trampa. A veces es fácil caer en la trampa de querer comportarnos de una manera en particular para agradar a los demás. Lo que Dios busca para ser agradado es fe. Y cuando tenemos fe para agradar al Señor es obediencia. Obediencia a agradar al Señor es amar, no andar juzgando. No hay comida que nos acerque a Dios, no hay comida que nos aleje de Dios. No hay día de la semana o del mes en el cual podamos adorar que nos acerque más a Dios, por cuanto todos los días que Dios nos ha dado para vivir son días para adorarle. Dice aquí, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No estamos hablando de que se pierda, de que se va al infierno, no. Pero estamos hablando del sufrimiento que existe dentro de la congregación porque unos están juzgando a otros por lo que comen o dejan de comer.
Si nos damos cuenta de que tenemos un hermano que él no es capaz de entender por qué nosotros comemos o dejamos de comer algo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo de que nuestra libertad tiene que ser dejada a un lado. Y vamos a procurar actuar de tal manera que nuestra comida y nuestra libertad no se convierta en una piedra de tropiezo en la vida de nuestro hermano, y que no tampoco se convierta en algo que le cause tristeza. Dice aquí versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Es bueno saber que somos libres en Cristo, pero inclusive eso puede ser vituperado cuando nosotros no estamos actuando en amor para con el prójimo, en este caso con nuestros hermanos. Versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto lo aprendí del pastor y maestro J. Vernon McGee. Él hace mención a este pasaje, dice, justicia para con Dios, porque como Cristo murió y resucitó para darnos vida y nuestros pecados nos fueron perdonados, cuando eso ocurrió también nos fue imputado a nosotros la justicia de Jesucristo. Así que ante Dios somos justos, hemos sido hechos justicia ante Dios. Luego, con respecto a la paz, es paz entre nosotros y los hermanos. Aunque ya hemos recibido paz con Dios, también se tiene que establecer la paz entre los hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Y dice, por último, el gozo en el Espíritu Santo. Aquel que sabe que ha recibido de Cristo justicia, aquel que logra vivir en paz con los hermanos, tiene pleno gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o que se ofenda, o que se debilite. Si hay que dejar de comer, si hay que dejar de tomar algo, si hay que dejar de hacer algo, todo para el beneficio de nuestros hermanos, está bien que lo hagamos. Está bien que lo hagamos. Hay que muchas veces sufrir por aquellos que tristemente no pueden todavía entenderlo todo. Pero qué hermoso es cuando un hermano, imagínese usted deja de comer camarones. A mí me encantan los camarones. Pero usted deja de comer camarones porque usted siente que su hermano le está juzgando cuando usted come camarones. Su hermano ha estado leyendo tanto la Biblia en el Antiguo Testamento, donde él siente o ella siente que es judío. Ellos sienten que no pueden comer camarones, y por supuesto mucho menos cochino. Y a usted le encanta comerse unos camarones a la diabla, que con el simple hecho de que se llamen a la diabla, ya de por sí le van a decir, usted, si no deja de comer eso, va a quedar excomulgado. Pero usted decide, mire, yo no voy a comer camarones para no hacer que mi hermano o mi hermana se sienta triste al respecto de mi dieta. Deja usted de comer camarones, muy bien. Su hermano se siente contento, o su hermana está muy feliz. Pasan los años, han conocido más de la palabra del Señor, son capaces de reconocer lo que dice Pablo, que sabe muy bien que no hay nada inmundo. Y luego le dicen a usted, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que hace años atrás dejaste de comer camarones por mí, pero ahora que entiendo más la palabra, yo creo que te puedo invitar a comerte un cóctel de camarones. Yo creo que no va a haber ningún problema espiritual a estas alturas. Imagínese el gozo que usted siente. Y le dice, sí, vamos a comernos ese cóctel. Tú pagas, por supuesto. Y tú te puedes comer tu cóctel y yo me los voy a comer a la diabla, que me encantan. Te dice, no, a la diabla no, porque con ese nombre tan terrible no se pueden comer. En realidad el nombre, lo que va a comer no importa. Pero continúe conmigo leyendo a partir del versículo 20. Dice, no destruyas la obra de Dios. Perdón, no, así ya lo leímos. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 22. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Muy sencillo, una conciencia limpia.
Una conciencia limpia es lo que Dios está buscando en sus hijos. Si hay algo que a ti te hace sentir mal a la hora de hacerlo, entonces para ti es pecado, no lo hagas. Pero no utilices tu conciencia para convertirte en un cargo de conciencia de tu hermano. El ejemplo más claro que puedo pensar en este momento tiene que ver con comida, tiene que ver con unas carnitas. Tengo un amigo, le tengo muchísimo cariño, él definitivamente no come carne de puerco. Primero creo que lo empezó a hacer por una convicción en las escrituras, pero con el tiempo de tanto estudiar se dio cuenta de que la carne de puerco pues no estaba prohibido para el cristiano. Luego comenzó a pensar con los microbios, las bacterias que hay dentro de la carne de puerco, y si no está bien cocida pues puede causar enfermedad. Creo que por último porque ya le da lástima que se mueran los animalitos. Pero esa es su conciencia. Yo estoy muy bien con que él no coma cochino. Se lo he dicho, ¿no? Está bien que tú no comas cochino. Digo, pero cuando estemos juntos, la porción que te va a corresponder a ti de chuleta o de tocino, que me la pongan en mi plato. Esa me la como yo. Y él me estaba diciendo que a él le encantaría que comiéramos juntos y que me puedo comer todo su tocino. A él no le importa. Entonces no permitamos que nuestra conciencia se convierta en la conciencia de nuestro hermano. Sobre todas las cosas, que tengamos una conciencia limpia ante el Señor. Así que ha sido un placer compartir brevemente este capítulo 14 de la carta a los romanos con ustedes. Que Dios les bendiga y bueno, por supuesto será hasta el próximo estudio. Se les quiere mucho. Vamos a cerrar en oración. Padre Santísimo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que lo que nos has enseñado el día de hoy por medio de la carta a los romanos consiga un lugar en especial en nuestro corazón. Que nos ayude a ser humildes ante ti y a comportarnos de la manera que a ti te agrada. Te pido perdón, Señor, si hay algo que yo haya dicho que no corresponde a tu espíritu. Y te doy gracias, Señor, porque a la final eres tú quien nos instruye y eres tú quien nos va a hacer estar firmes en tu presencia. Para que a ti se te dé siempre honra y gloria. Y para que sirva de bendición a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, gracias y hasta el próximo estudio.